¿Cómo está, Ramiro? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por esa entrevista. Una impresión sobre lo que está pasando en Venezuela, por favor. Bueno, es terrible lo que está pasando porque ya se habla de varios muertos, de heridos, detenidos, una turbulencia que va a ser difícil de contener, pero que creo que tiene que conducir a una negociación política, a un gesto del gobierno venezolano de mínima transparencia, o la mayor transparencia posible, más bien, porque las elecciones han sido irregulares, el resultado se va demasiado rápido, ni siquiera se saben los porcentajes de votación en los estados, han sacado un papel para dar los resultados. Han dicho que hay un hackeo desde Macedonia del Norte, un país de Europa del Este. ¿Quién estaría interesado en Macedonia del Norte en hackear el sistema electoral venezolano? Entonces todo ha sido tan irregular que no es creíble, pues, ¿no? Y eso es lo que están señalando la mayoría de naciones latinoamericanas y varios países del mundo también, ¿no? Pero casi se preveía que esto iba a ocurrir. Era previsible, pero creo que había una mínima esperanza de que el chavismo y más concretamente Nicolás Maduro, el madurismo, digamos, entienda que no estaba en una situación políticamente estable o favorable como para hacer una cosa de este tipo. Si uno se pusiera en la cabeza de Nicolás Maduro, en su piel, digamos, pensaría que lo que más le conviene es pasar a la historia como alguien que finalmente dio paso a una transición, pero parece que eso no está en sus previsiones. Quiere insistir en mantener este régimen autoritario y se ha jugado una carta muy aventurada, yo diría hasta ridícula, ¿no? Forzar una elección, o más bien forzar los resultados de una elección sin garantías, y que lo critiquen incluso países que eran cercanos a Venezuela, o por lo menos que no lo criticaban tan ásperamente, como Brasil, Colombia, Chile, ¿no? Con gobiernos de centro izquierda. Entonces, me parece que está en un túnel muy complicado y algún gesto va a tener que tener, ¿no? Y sin embargo, ha recibido el respaldo, el apoyo, si no me corrige, de China y Rusia. Eso es lo que creo que le da más esperanza a salir a sostenerse en el tiempo. Ya los tenía, los apoyos de China y Rusia. No es poca cosa porque son dos potencias mundiales, pero creo que en una situación de especial turbulencia, yo creo que por lo menos China podría pensarlo un poco, ¿no? Porque a China lo que le interesa es mantener los negocios, la estabilidad, le interesa que le paguen las deudas, y entonces no creo que, si la situación se complica, vaya a defender a rajatabla a Nicolás Maduro. Ya en una ocasión, cuando se nombró presidente interino a Guaidó, fue reconocido por medio centenar de países. China, a través de una funcionaria, dijo que habían conversado con la otra parte era Guaidó. Podrían hacer lo mismo en este tema, o en este momento, y de pronto ya lo han hecho, no lo sabemos, ¿no? De pronto representantes chinos ya han conversado con la oposición. Entonces la situación política de Maduro es bastante precaria, y lo peor de todo es que está aumentando la violencia, ¿no? Salen o llegan al Perú, como en otras partes del mundo, diversas informaciones de Venezuela, tanto de uno como de otro sector. Uno no sabe a quién creer o si de verdad están dando la noticia precisa, pero señalaban, por ejemplo, anoche que algún sector de la Fuerza Armada venezolana estaba descontenta con Maduro. Bueno, eso siempre ha ocurrido. Hay un sector de la Fuerza Armada venezolana que desde hace tiempo está muy desencantada con el gobierno bolivariano. Lo que pasa es que los intentos de rebelión de la Fuerza Armada siempre han sido protagonizados por mandos medios. En general es difícil que lo hagan altos mandos, porque en el esquema de poder del chavismo la Fuerza Armada cumple una función. Están bien pagados, se encargan de algunos negocios gubernamentales, no la pasan mal, digamos. Entonces, para que alguno de ellos protagonice una rebelión, tendría que ser una cuestión ya de coraje personal, probablemente, de decir, bueno, a mí me estarán dando privilegios, pero esto no puede continuar así. Ahora, eso sería un golpe de Estado, pero
siempre es un riesgo, pero es una reacción frente a una situación que prácticamente es un golpe institucional, unas elecciones torvas, sin garantías, que no están, según numerosos indicios, respetando la decisión popular. Entonces, yo creo que lo peor que podría ocurrir es que los militares intervengan, pero no sabemos qué puede pasar en este momento porque la situación es tan precaria, tan difícil, que pueden presentarse reacciones de diverso tipo. Lo más grave, creo yo, es que aun cuando Venezuela tenga el apoyo de China y Rusia, se está aislando severamente en el escenario internacional y eso es muy difícil de sostener para cualquier país, ¿no? Ahora, digamos que la gente está saliendo a las calles, ya lamentablemente se habla de muertos, organismos internacionales como la OEA se están pronunciando, también estamos escuchando al propio Maduro y su entorno. ¿Usted ve luz al final del túnel en Venezuela? Ahorita no veo luz al final del túnel, me da tristeza decir eso, pero tiene que aparecer algún destello, ¿no? Algo que haga entrar en razón, por ejemplo, algunos sectores del chavismo, de pronto no al propio Maduro, pero ya desde antes es conocido que, como en cualquier movimiento político, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido gobernante, tiene sectores. Hay sectores más propicios a dialogar, que están de acuerdo en tener unas elecciones transparentes. Hay sectores duros, como el encabezado por Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y sectores que están instalados allí hace tiempo, como el de Maduro. Entonces, podría ser que algún sector del conglomerado gobernante se avenga algún tipo de negociación ante la gravedad de los hechos, ¿no? Ojalá eso ocurra, y podría ser que la oposición entre en conversaciones con este sector y separe primero la violencia y segundo se proceda a transparentar las actas electorales. Ahora, yo creo que el gobierno no va a aceptar eso. Es más, la oposición había montado un portal para que se vean los resultados que tiene y ha sido bloqueado hace unas horas, ¿no? Entonces, no se ve una voluntad política de parte de los sectores más duros del gobierno y de los que tienen la sartén por el mango, el general Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, el presidente Maduro, el señor Diosdado Cabello. Entonces, están blindándose. Y yo creo que esto no va a poder sostenerse en el tiempo tan fácilmente, ¿no? No estamos como en el 2018, el 2015, cuando se navegaba a pesar de estas mareas. Ahora creo que es bastante más difícil la ola, y ahora además están saliendo a protestar los barrios populares de Caracas y de otras ciudades que antes no salían a protestar y más bien eran devotos del comandante Chávez, ¿no? Y eso ya se acabó, ¿no? Entonces, tampoco se pueden sostener en eso, ¿no? ¿Cuál es el perfil de Maduro, para conocerlo un poco? Bueno, Maduro era un chofer del sistema de transporte de Caracas que encadena el metro y los buses, ¿no? Y estaba vinculado al partido creado por Hugo Chávez, que en ese momento era el Movimiento Quinta República y ahora es el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Siempre fue un hombre leal a Chávez, ¿no? Estuvo en Cuba formándose políticamente, fue canciller, ¿no? No era precisamente el hombre más talentoso políticamente hablando, pero Chávez le dejó la herencia política a él porque no confiaba mucho en Diosdado Cabello, un hombre más bien duro y con serias acusaciones penales, o por lo menos acusaciones de la oposición y acusaciones en otros países. Entonces, Maduro es un hombre que siempre fue leal a Chávez, es un hombre que se considera de izquierda y que ha mantenido esa posición durante años. Hay algo que de pronto hay que reconocerle a Maduro, que ha sabido resistir 11 años, ¿no? El aislamiento, a la oposición, las presiones. Eso por lo menos se le podría reconocer, cualquiera no resistiría. Pero creo que en este momento ya es muy difícil sostener al régimen, ¿no? Y si algo de sensatez le queda, alguna inteligencia política quiere demostrar o dejar para la historia,
creo yo que debería venirse una transición. El problema es que en un primer momento una persona que está asediada de ese modo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Se blinda, se atrinchera. Tal vez estemos en ese momento, pero no sabemos qué va a pasar en las próximas horas o días. Ojalá haya un rapto de sensatez y, como ocurre en otros países cuando hay revueltas de esta magnitud, el gobierno o retrocede o se dispone a negociar, ¿no? Eso ocurrió en Paraguay, ocurrió en Ecuador, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en varios países de América Latina. Tampoco estamos contando algo nuevo, ¿no? Muy bien. El canciller peruano Javier González Olaechea ha dicho que hay pruebas del fraude, ha dicho también esta mañana en RPP que en el caso de González, él es el presidente electo. Mávila Huerta le dice, esa es la postura peruana, sí, él es el presidente electo, y que Maduro, una vez que culmine este mandato, se va a convertir en, digamos, en un presidente de facto. Unos dicen, debió ser más cauto. ¿Está bien esta frontalidad del canciller? Bueno, han sido expulsados diplomáticos peruanos y de otros países de Caracas, y lo que corresponde acá es lo que ha decidido la Cancillería, no expulsar también a los diplomáticos venezolanos que estaban acá. Es una posición dura, ¿no? No es la misma posición de Brasil, por ejemplo, o de Colombia, que han exigido ver los resultados electorales, las actas, ¿no? Creo que corresponde al talante político del canciller. Yo no esperaba una reacción distinta de parte de él, es más o menos lo que ha venido sosteniendo en el tiempo, y es la posición de la Cancillería y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso hace ya bastante tiempo. Ahora, lo que sí creo es que el Perú debería contribuir a una salida política a esto, ¿no? No basta con ponerse en una posición dura, hay que buscar una solución. Él está proponiendo como posibilidad reflotar el Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no llegó a ningún sitio, ¿no? Era una plataforma de presión política y diplomática para hacer que Venezuela tomara otro rumbo, y finalmente se disolvió. Yo creo que no es buena idea reflotarlo, tendríamos que pensar en una instancia distinta que incluya, por ejemplo, a países de signos políticos distintos, ¿no? Que propicie una transición en Venezuela. Yo creo que el Perú podría proponer eso y podría ser uno de los países que impulsen ese tipo de instancia que hasta ahora no ha existido, porque la gran crítica del Grupo de Lima, ¿cuál era? Y creo que había algo de razón en eso, es que estaba muy monitoreado por Washington. Debería ser una instancia latinoamericana, como la que acabó, o por lo menos propició negociaciones para neutralizar las guerras civiles de Centroamérica en los 80, el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, una solución más latinoamericana. Eso creo que podría empujar el Perú, y que podría ser más conveniente en un momento así. Eso ya se ha propuesto antes, ¿no? Yo lo he dicho más de una vez, pero ahora creo que tal vez es el momento de buscar una solución de ese tipo, ¿no? Una solución, no solo una crítica, y una solución implica una negociación política entre el gobierno y la oposición, y en una negociación hay concesiones mutuas, no es solo conversar. Ahora, ojalá el gobierno venezolano comprenda que tiene que hacerlo, está como acorralado, ¿no? Y ojalá la oposición entre a ese tipo de negociación para ver si, por ejemplo, se repiten las elecciones o se entra a un proceso de transición, ya no por elecciones, sino por algún tipo de acuerdo político que dé origen a otro gobierno, ¿no? Bien, termino con esta. Usted, digamos que aprecia alguna repercusión respecto de lo que pasa en Venezuela que se pueda dar en el Perú. Bueno, de hecho acá hay casi 2 millones de venezolanos, ¿no? Ahora yo tengo un taxi y el taxista me decía que le había pagado $800 por el pasaporte de su esposa, su hijo y el suyo. ¿Qué va a pasar con eso cuando no hay diplomáticos venezolanos acá? Él no tiene la culpa de lo que está pasando, ¿no? Podría haber también un mayor flujo de migrantes si el gobierno de Maduro insiste en quedarse en el poder. Ese es un problema también para los países de la región, incluido el Perú. Y ojo, fíjate que los países, cuando reaccionan frente a un hecho de esta magnitud, no están reaccionando solo por el deterioro democrático y por la escasa o nula transparencia de las elecciones,
sino también porque esto va a provocar un impacto regional, o va a aumentar el impacto regional. Esto ya se da, ya se vive, ¿no? Entonces, no es posible decir que no nos importa, que ya lo resuelven los venezolanos. O sea, los venezolanos ya están acá hace tiempo, ya viven acá, y si, por ejemplo, esto no se soluciona, el flujo puede aumentar y puede hacerse muy difícil de manejar. La migración venezolana en el Perú y en otros países, ¿no? Y si, por ejemplo, se retorna a una senda más democrática, es posible que algunos quieran volver también, ¿no? Es lo que estaban pensando muchos, ¿no? Pero ahora, más bien puede suceder lo contrario. Entonces es un problema también migratorio, ¿no? No es solo un problema político, un problema moral, ¿no? Ramiro, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido Ramiro Escobar, aquí en Pulso Informativo. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.